mismo la Super 7. Un país con tantos aeropuertos, aeródromos, helipuertos, ¿usted no cree que sería importante intentar impulsar los vuelos internos, la navegación interna, es decir, que podamos movilizar nuestra gente, es decir, que si usted va a hacer turismo de Punta Cana para Puerto Plata, puede ir un avioncito que le dé servicio internamente? Mire, ¿Por qué eso no prospera en República Dominicana? Le voy a decir concretamente. Nosotros tenemos en la actualidad aeródromos que se llaman así. Sí. Tenemos alrededor de 7 habilitados. Sí. Desde nuestra gestión en el departamento aeroportuario, aun cuando quienes vinieron después de mí, uno de los sepultureros del Partido Reformista, Marino Collante, Sí. quiso decir que era gestión de él. Eso es falso. Aquí está en la prensa. Recientemente vi que anunciaban que se realizaba el primer vuelo a Cabo Rojo. Sí. Mentira. Nosotros llevamos ahí fly-in con más de 40 aeronaves internacionales que venían aquí, aeronaves privadas. Y está en la prensa escrita y está en la televisión. No tengo por qué inventármelo. Lo mismo que hicimos en el aeropuerto de Montecristi, lo mismo que hicimos en diferentes aeródromos, en el de Samaná, en el de Arroyo Barril. Usted quiere vagabundería más grande que hacerle engañar al presidente Balaguer para que construyera el aeropuerto de Arroyo Barril, que comience en un barranco y termine en un barranco. Sí, eso es verdad. Que no es una locura. Que no puede recibir aeronaves de cuerpo ancho. Ese aeropuerto nosotros propusimos que se convirtiera en un commuter. Un commuter es donde llegan aviones grandes al aeropuerto del Catey en Samaná o a Punta Cana y desde ahí lo distribuimos en lo que usted está diciendo. Sí. Un avión que sale de ahí a Barahona, un avión que sale de ahí a Montecristi, un avión que sale de ahí a otro destino que tenga aeropuertos o aeródromos. Ahora, siendo totalmente honesto, las distancias en nuestro país entre un punto y otro no facilitan el desarrollo de la aviación doméstica. Pero Taiwán es una isla más pequeña y tiene aviación comercial interna muy buena. Y muy buena, pero Sí. ¿cuántos millones de usuarios tiene Taiwán? Bueno, pero nosotros tenemos una población más grande que la de Taiwán y tenemos más territorio. Pero entonces, podemos entonces impulsarla. En primer lugar, yo no le puedo decir si la población nuestra es mayor que la de Taiwán. No tengo ese dato. Pero yo sí sé que en Taiwán se movilizan cientos de miles de inversionistas entre un punto y otro con el tema de los negocios. Nos falta desarrollo entonces a nosotros. Nos falta desarrollo. Y sí. no sería... Ciertamente. Ahora, ¿cuál sería el impacto para ese desarrollo? El tema del costo de los vuelos aéreos. Porque yo creo que los dominicanos somos de los ciudadanos que más caro nos sale viajar. El pasaje. Bueno, ese es algo que yo debo reconocer. Ese boleto. Que el presidente Abinader está haciendo un esfuerzo. Que sale carísimo. En abaratar el costo. No sale carísimo. Es el más caro de la región. Increíble. Ya que a Puerto Rico... Taiwán tiene más población que nosotros, tiene el doble. Tiene 23 millones. Por eso le decía. Sí, sí. Pero le quiero también decir otra cosa. Quedémonos en el costo, porque por ejemplo, me interesa su visión en cuanto a eso. Déjeme apuntalar lo que está diciendo. Nosotros pudiéramos, desde esos aeródromos nacionales, volar a toda la isla del Caribe. A También. todas. Sí. Que es malísimo viajar. Tú tienes que subir a Miami y pasar otra vez por aquí para llegar. Para usted ir, por ejemplo, a Surinam. Sí, es terrible. A cualquiera a Nassau, otra Barbados, isla, cualquiera. a Guyana. Eso es una travesía increíble. Ahora, el costo. El costo es porque los boletos aéreos están compuestos por una serie de componentes que tienen que ver con los aeropuertos, con las líneas aéreas, con las tasas impositivas. Son tasas todas. Sí. Y eso va incrementando el costo. Ahora, también hay un factor en el costo del boleto aéreo, que es que ese impuesto se utiliza para un tema relacionado con el gasto del gobierno y la deuda. Y por otro lado, tenemos que tomar en consideración que es excesivo los beneficios que tienen los operadores aeroportuarios.
Esa es la realidad. Ya que, Esa a es la Puerto, realidad. ya que a Puerto Rico un pasaje cuesta Oh, pero- 45 minutos. No, pero cuesta más que de aquí a Nueva York. 300 y tantos dólares, 400 increíble. dolones lo vi hace poco. Y Mire, te cuesta más que ir a Nueva sí. York en Sí. económica. Mire, Suco, ¿usted está de acuerdo que el mandatario dominicano o el Estado obtenga un avión para el presidente de la República? Yo creo que sí. Y mucha gente, hay gente que tiene miedo. El país se lo merece, no es el presidente, Yo- es el país. No, pero es la dignidad. Pero claro, del es el Estado. país. Mire, yo en una oportunidad le dije al presidente Fernández, y esto quizás es una infidencia, pero lo voy a decir, porque sé cómo él piensa. Yo le dije, presidente, a la larga va a costar menos Claro. adquirir un avión Exacto. para Claro. que el jefe de Estado viaje con la dignidad Claro. que requiere el Estado dominicano. Cuando eso, el presidente Fernández viajaba en avión alquilado de bandera norteamericana y Sí. matrícula norteamericana, y él llegaba y aterrizaba a sitios donde yo lo estaba esperando en un avión con una bandera gringa, una bandera de Estados Unidos. Después se inventó el que cuando el avión aterrizaba le ponían La una bandera. bandera magnética al avión. Y él me dijo a mí, yo estoy de acuerdo con usted, Chato, pero acaban conmigo. Ese Ese es el es el miedo. problema. Es que los, Ese es el es que los- problema. Fulminan si es yo que hago los esa gobiernos inversión. tienen. Mire las necesidades y los inconvenientes que ha tenido el propio presidente Abinader. Déjeme decirle, hay unos aviones de fabricación brasileña de la empresa Embraer que se llaman Phenom, que nosotros pedimos que nos configuraran uno para que viajaran con el presidente 16 personas y hubiera un despacho, una pequeña oficina para él despachar durante los vuelos. Claro. El Porque presidente que fuera. no es a- no es a Leonel, fiesta, es a no trabajar que Abinader, van. no es Danilo, no es Hipólito. Entonces, en eso, por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes y al país que discrepo con el presidente Balaguer. Los que viajamos con el presidente Balaguer, viajábamos en aviones comerciales. Y si no eran de los 4 o 5 de la comitiva oficial, tú tenías que pagarte tu pasaje. Y los que iban con él, iban 2 en la cabina de business y los otros en económica. Ahora, nosotros comenzamos a ver en los primeros viajes del presidente Abinader En económica. que viajaba en económica, y si alguno de sus acólitos querían ir a business, tenían que hacer el upgrade con sus recursos. Pero la realidad le impuso, por un tema de seguridad, Claro. que tiene que viajar en aviones privados. Así es. Y no es porque el presidente Abinader quiera tener esa comodidad o darse el lujo. Es que es No. el presidente. Pero Lo es que mismo eso pasó es cuando un él andaba- problema para la propia aerolínea. Pero óigame lo que le voy a decir, lo mismo pasó cuando él andaba en un carrito Tesla. ¿Por qué no anda en ese ya? Porque la seguridad le dijo, es imposible, presidente. Claro. Es imposible. Un tema es el que lo asesora en materia de imagen Sí. y otro es la seguridad de un jefe de Estado. Usted no puede ni volar en aviones de esos comerciales donde montan muchísimas maletas y usted no sabe qué van a poner ahí. O andar en un carrito de eso por ahí que se le trae a otro. Sí. Y la seguridad del jefe de Estado no puede estar expuesta. Sí, es así. Sí, Eso esto es no es así. cuestión de comodidad o de lujo. El presidente me imagino que lo razonó, hasta incluso se habrá asesorado con expertos internacionales o de otros países. Mire, Y entendió que tenía que viajar en un avión privado y que tenía que transportarse en un vehículo más seguro. Suco, mire, un hombre tan joven cerca de un presidente como Balaguer, ¿usted no tuvo inconveniente con esos robles allá adentro? Claro que sí, yo tuve mucha controversia, Sí. sobre todo por mi forma de Usted ser. con un carajito, 20 y No, pico de años ahí. Pero Sobresalido, supongo. le voy a decir que también lo fue y lo ha sido. Yo tuve controversias muy serias, pero muy serias, con el comité político del PLD. Y el presidente Fernández lo sabe, y ellos lo saben, los dirigentes del comité político, que nunca le acepté imposiciones. Y un día le dije, ustedes tienen que entender, y le voy a dar un nombre. No, pero no. No, sí, no, pero es eso- que déjalo yo, diga, es que déjalo yo lo diga. estuvo de manera transparente. Sí, Deja pero que es lo que diga. Suco es tan Oiga, llano que. Pero no, pero me Deja, fueron, deja, me deja. fueron a ver a la gobernación del aeropuerto de la América. Imagínense, yo era gobernador del aeropuerto de la América. ¿Qué rango tenía yo? Sí. Aunque el presidente me había dado la categoría de secretario de Estado, el presidente Fernández. Y me fueron a ver a mí, Felucho, Norge, Francisco Javier, Qué grupito. Monchi y don Euclides. Y Franklin Almeida. Buenos La OTAN. son, buenos son. Frank. Y fueron a verme. La OTAN, casi Y la OTAN. Sí, era la OTAN. Y me dijeron, mira, Chato, te venimos a decir, no tenían cita, eso es lo primero. Sí. Y llegaron
Y yo, Dueño del país. porque le debo respeto a personas mayores que yo. Y bueno, porque entendía que ellos bueno. tenían una jerarquía como Sí. miembro de ese comité, de ese partido, que yo no pertenecía. Sin cita y sin nada. Y fueron a La decirme, OTAN. mire, usted no le puede entregar los aeropuertos a Rodón. Porque nosotros tenemos esta grabación. Y oiga país, que se lo estoy diciendo hoy, por primera vez, públicamente. Usted no le puede entregar el aeropuerto a Rodón, porque nosotros tenemos una grabación de una llamada de Hipólito aquí y Abraham Azur y Jesús Valdera en Madrid, donde ellos le están diciendo que le van a hacer un aporte de 10 millones de pesos mensuales para su campaña de los beneficios de la operación de los aeropuertos. ¿Cómo va a ser? Óigame, que me lo desmientan uno de ellos, cualquiera de ellos. Y usted escuchó la Porque ahí llamada. nada más está muerto Norge. Espérese, ellos me la pusieron. Y era verdad. Ellos me la pusieron en una grabadora. Y yo le dije, Pero supo que lo está bueno, es mi diciendo. forma de ser. Y a mí no tengo por qué Y, preocuparme. y buenos hombres. Porque no tengo cola que me pisen. Aun cuando ese mismo Rodón financió a un señor que ha vivido difamando a la gente en un medio de comunicación digital para que me hicieran una campaña como yo estaba en el departamento usted no estaba en el aeroportuario. gobierno, no estaba en el gobierno. Pero usted. déjeme decirle, yo era gobernador del aeropuerto. Estaban en el gobierno, claro. Entonces, cuando yo le dije, pero mire, usted me está diciendo a mí que algo que sancionó y aprobó el Congreso Nacional, que se otorgó mediante una licitación Por el pública, Congreso. yo viole... Impulsada por el presidente Fernández, porque era parte de la capitalización del No, Estado. pero aparte de eso, Claro. con instrucciones del presidente de entregar los aeropuertos con fecha. Claro. Y ellos fueron a decirme que no, y ahí tuvimos una discusión hasta el punto que yo le dije, bueno, se pueden quedar aquí en la oficina, que yo me retiro. No, pero que el comité político, yo no tengo que ver con el comité político, yo soy miembro del máximo organismo de dirección del Partido Reformista, que ha sido más exitoso que ustedes. Ellos que me desmientan si quieren, o podemos discutirlo. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el comité político? Yo fui miembro por 40 años de la dirección máxima del partido más exitoso de este país. ¿Por qué me quieren venir con ese tipo de presiones? Cuando ellos fueron ante el presidente a quejarse, el presidente me mandó a buscar al otro día y yo fui. A pesar de que vivimos en el mismo edificio, Sí. nunca hemos tratado asuntos de Estado en mi casa, ni en el parqueo, ni en el apartamento de él, ni en el mío. Estamos hablando de 2002, del 97, No, 98. estamos hablando del 2000. Del 2000. Ya Ya en la campaña. casi, En la campaña. sí, Ya. era, no estoy diciendo que era que le iban a dar para financiar a Hipólito el dinero. Estamos hablando de diciembre del 99, antes de que fuéramos a entregar los aeropuertos. Y el presidente me mandó a buscar y yo fui. Y me dijo, aquí vino una comisión del comité político a quejarse de usted. Y yo le dije, sí, presidente, ¿y qué le dijeron? Bueno, que usted se opuso a una solicitud de ellos y que usted de alguna manera los irrespetó. Yo le dije, bueno, presidente, yo creo que el respeto es algo que es recíproco, que va y viene. Y en segundo lugar, si irrespetarlo es que ellos me impongan una decisión y una voluntad de ellos por encima de las De la instrucciones suya. que usted como jefe de Estado me ha dado a mí, y que los poderes del Estado constituidos legalmente, constitucionalmente, han aprobado. ¿Y qué es lo que ellos le pidieron? Bueno, que yo no entregara al aeropuerto, que lo aprobó el Congreso Nacional y se hizo mediante una licitación pública. Entonces él me dijo a mí, ¿cómo? Oh. Y se molestó y me dijo, ellos van a saber si el presidente soy yo o esta es una presidencia colectiva. Oh. Organice la actividad y entregue el aeropuerto. Eso no se sabía. Y así lo hicimos. Eso es histórico. Bueno, Eso es pero histórico. yo le voy a decir, yo me enfrenté con Radamés Segura y Temito Clemontá Pero, por defender al presidente Leonel Fernández. Ah, pues usted no va a entrar a la fuerza del pueblo, ¿no? Y aquí vino, Con razón usted mantiene. pero no me interesa entrar. Mantiene. Déjeme decirle, Sí, aquí pero vino María ya dijo que no. una funcionaria del Banco Central, del Banco Mundial, Ivonne Socata, africana, manejaba el sector energético. Y a mí me dicen que esta señora quiere que usted la lleve a conocer los sectores que están en el programa de reducción de apagones y en el programa de subsidio. Y yo digo, bueno, pues esta señora ya nada más la conocí en una reunión en el Salón Lo Trinitario del sector energético con el presidente Fernández hace unos meses. Sí, pero ella quiere que usted lo lleve. Bueno, yo voy y la recojo en el Hotel Santo Domingo
y vamos en el camino a recorrer sectores populares, entre ellos Borojol. Y yo le pregunto, ¿y por ¿Dónde? ¿Y qué? usted se desmontó? No, pero él, Sí. pero él conoce. ¿Y por qué usted pidió que yo fuera que la acompañara? Me dice, bueno, porque, oiga, con nombre y apellido, y hay uno de ellos que está en la Fuerza del Pueblo. Sí. Porque el señor Radamés Segura, Temito que Montay y Francisco Méndez, que era superintendente de Se opusieron. electricidad, me maquillan la cifra. Digo, bueno, Mira la óigame, magistrada ahora no mismo. tengo ninguna preocupación en decirlo. ¿Cómo fue? Y me enfrenté con ellos por defender al presidente Fernández. maquilla. Y todos lo traicionaron. Y cuando llegamos a Borojol, que yo comienzo a caminar por ahí, comienzan algunos de los dirigentes que me conocen. Tío, no. Chato. Y ella me dice, ¿y tú a qué? Digo, Chato. no, señora, yo Yo soy el chato. fui presidente de la Juventud Reformista por tantos años y trabajaba en todos estos sectores. Y me dice ella a mí, pues podemos entrar a algunas casas. ¿Cómo no? Cuando ella entra conmigo a casa de gente de dirigentes que me conocían, por ejemplo, de José Santana, un dirigente de ahí, de nosotros, del cuartel, de Borojol. del cuartel 001, sí. Borojol. Entonces me dice ella, pero, ¿y eso qué? Digo, bueno, señora, es una lavadora, es una secadora, es un secador de pelo, es un aire acondicionado. Esta casita. Y me dice ella, ¿y cuánto pagan esta gente de energía? Nada. Digo, 80 y 90 pesos. Dice, pero ¿cómo es posible? Y vamos caminando por la calle. Eso es un radio, es un televisor. Y ella me dice a mí, ¿y esa pared que parece el muro de Berlín? El muro que dividía Berlín Oriental. De Ah, usted la Berlín. llevó cerca de Pero Pablo. ahí, Espérese, ¿qué tal? no, ella lo que estaba viendo era cientos de cajas de cerveza presidente que la enfrían en sectores de subsidio, Y la- subsidiados, y después la llevan a- y de reducción de apagones, y después la llevan a los colmadones. Ella me dice a mí, por eso parece el muro de Berlín. Digo, no, venga, para que usted vea qué es lo que es eso. Y le brindó Y una fría cuando ahí. yo la entro a un salón, que había como 30 freezer enfriando la cerveza, y dice ella, ¿cómo? No, pero esto no es posible. Y la caja, digo, ahí la ponen ahora la cerveza y la llevan. Y la llevan para el otro Y lado. me dice ella a mí, pero eso que están haciendo ahí, digo, sí, usted está viendo que la envuelven en una hoja de periódico para que se mantenga fría hasta donde llegan. Y dice ella, no me enseñe más nada, lléveme al hotel. ¿Cómo? Lléveme al hotel que yo voy para donde el presidente Fernández. Bueno, el presidente Fernández está ahí, que le pregunten a él. Sí. Y eso fueron de las cosas que yo me granjeé Usted es con problemático. esa alta dirigencia del comité político todopoderoso del Pero PLD, son sus amigos. por defender al presidente Balaguer, al presidente Fernández, y por serle honesto a él y al país. Pero déjeme decirle, yo le pregunté a usted de los encontronazos de los camajanes de Balaguer y usted se fue ahí. Bueno, te voy a contar de Balaguer. Sí, de eso. Yo tuve encontronazo con don José Quesada. Yo tuve encontronazo con quien después nos reconciliamos y nos hicimos amigos, bueno, que qué está ahí bueno. para que le pregunten, con Kiko Tabar. Sí. Pero espérese, no, es una estrella. Era ese. director de Sí, aduana. una estrella. Y después nos reconciliamos porque él entendió que en realidad yo tenía la razón. Eran gente que le habían ido hablando caballá. Yo traje un carro para mi esposa, con mi exoneración de diputado, para mi esposa. No sé quién le dijo como que era un carro que yo lo iba a vender o algo. No. Era un carro BMW Ay, en ese tiempo. que yo le di mi exoneración y mi suegro se lo regaló. No, y era suya. No, y mi suegro se lo regaló. Claro. Parece que ellos fueron, mire, ¿y de dónde saca este para comprar ese carro? Bueno, pero ellos no saben de dónde. Sí. Pero van con eso. Entonces él y yo tuvimos un encontronazo y yo le dije, pero esta exoneración me corresponde por ley. Usted no puede decirme a mí ni qué carro yo puedo traer, ni cuándo, ni qué marca, porque eso está en la ley. Mire, Pero usted nada más tuvo con ese, pero con No, ese solo. con ese. No, él está mencionando Sí, no, esos. no, Hay pero- más, pero- hay más. Pero y con Aníbal Páez. No, pero ese Que era cada vez que ese yo era su entraba a amigo. hablar con el presidente Balaguer, ¿Qué le y decía? estoy diciendo cosas, porque ya eso pasó Sí, hombre, 30 sí, años. sí. y con Franklin Almeida, ¿cómo le No, pero espérese, Ah, Aníbal está Páez. bien. espérese. Voy entrando al despacho del presidente Balaguer en su casa. Ese era duro, Aníbal Páez. Y cada vez que yo iba, Aníbal Páez entraba a arreglar un cuadro. ¿Y a para qué? mover- Cada vez que usted iba a mover arreglar un cuadro. adorno, pero era a oír lo que yo estaba hablando con Balaguer. Y yo le dije, presidente, escúchame. Y este Pero hombre acá. no, así mismo se lo dije. Porque yo no tengo aquí que jactarme de nada. Presidente, pero este señor es una mucama o qué es lo que lee. Pues cada vez que yo entro aquí, él viene a arreglar cosas. ¿Qué le dijo Balaguer? Y no, Aníbal Sarte.
Y entonces yo le traté lo que le iba a tratar, que eran asuntos Sí. o del Estado y del gobierno o del partido Sí, de cierta sí, delicadeza que yo tenía. Porque Pero él tenía que el escuchar. general Pérez Bello tenía el respeto y la decencia de que él se ponía afuera, en la puerta afuera, y la dejaba entreabierta por si el presidente necesitaba algo, pero no se quedaba a oír a uno. Pero además de consideración, porque los tres estuvieron juntos allá en Nueva York en aquellos tiempos, usted lo acaba de citar. pero quería- Pero él era el más joven en ese finalmente, momento. finalmente yo le pregunté lo siguiente. Usted Finalmente fue- de tu parte. Sí. No, Señores, sí. pero tenemos, ok. tenemos que... No, porque Pero está de- interesante Tenemos la que invitarlo conversación. otro día, porque Déjame ustedes decirte, quieren... quizás por de- eso que ustedes decían de que yo era el más joven, Sí, 20 añitos. yo oye. tenía tal vez la imprudencia de decirle cosas que otros no le decían. Sí. Porque a veces Balaguer Y a se ti nunca te dijeron, ese sí es bueno. Nunca te no, vocearon. bueno, Siempre. era difícil porque yo no le daba dinero a esos No, pedilones. no sangraba. Pero déjeme decirle, Eso pica pica. sí, déjeme decirle. No hay pica pica allá Yo- abajo. usted me preguntó con quién yo tuve problemas. Sí, sí, sí. El presidente Balaguer me dijo un día a mí que si yo lo que quería era que le diera un infarto. Ah, Y tú lo metes y mucho Papi problema. Estrella me dijo a mí, Es que este hombre- Juan Rafael Estrella Roja, que era diputado conmigo, yo he sido el diputado electo más joven de la historia del país. Es decir, la Constitución dice 25 años. Sí. Bueno, a mí me eligieron a los 25 años y 5 meses. Sí. No han elegido otro con esa brecha entre los 25 Ajá. y don Juan Rafael Estrella Roja, que fue síndico y diputado, me dijo a mí, y papá de amigos míos y de amigas mías, me dijo, mira, chato, un guardia de eso que interprete que Balaguer lo que dijo era algo que podía pasar y tú vas a tener consecuencias. Te van a matar. Si él dice que es un guardia de eso, dice, pues te va a matar Balaguer de un infarto. Sí. Y me dijo, tú no sabes lo que te puede mire, pasar. aquí tuvo un hermano suyo, Compañero. Luis José González Sánchez. Amigo mío, sí. Mire, ya para finalizar, voy a... Pero oye, penosamente. él me dijo a mí, Ajá. óigame lo que le voy a decir. Yo me opuse con don Jacinto Peinado a que nosotros cediéramos los 2 años que le mutilaron a Balaguer en el 96. Sí. Y después contar lo que pasó con la embajadora Donna Jean Rinac ¿Qué le y don pasó? Jacinto y conmigo. Esa era dura. No, ese cuento. Cuéntenos eso antes de irnos, porque Bueno, ¿qué eso pasa? no va a empalmar con Al otra nosotros entrevista que ponernos, tuvimos. Estamos 42 diputados y 17 senadores en el Palacio. Y quien se opone soy yo. Nosotros teníamos una matrícula de 17 diputados que eran de la Juventud Reformista, que lo encabezaba yo. No voy a decir que lo lideraba porque yo no era líder de Sí, nada. sí. Lo encabezaba yo como presidente de la Juventud. Claro. Y él me dijo a mí, si usted quiere, usted no vote, aténgase. Porque si es un asunto de conciencia, como usted me dice, pero asegúrese que los otros voten. Porque, y le dio al escritorio, a la mesa. Digo, porque se hunde la isla. Se hunde la isla. Ustedes no saben a las presiones que estamos sometidos. Y eran a las presiones de Estados Unidos, Canadá, Francia. No, Luis José Y- González dijo y- aquí que los Estados Unidos tenía la tanqueta en Haití ya. Bueno, yo no sé hasta ese La punto, tenía, pero sí. yo sí Era le una puedo presión, decir sí. que estando nosotros en la Asamblea Constituyente, Sí. don Jacinto estaba sentado delante y yo atrás. Y yo saqué una bandera dominicana pequeña. Sí. Para Y joder a Peña Gómez, era para joder a espérese, Peña Gómez. Franklin Polanco, de la Embajada Americana, fue al Congreso. Sí, sí que estaba aquí, Frankie Polanco, estaba allí. y nos dijo, bueno, él está ahí que le pregunte. Pero la isla no estaba en peligro. Pero perdón, y nos dijo a Parigoico. Y don Jacinto me dijo, ve a ver, chato, qué es lo que quieren. Y yo voy. Me dice Franklin Polanco que la embajadora Donna Jean Rina quiere que el senador Peinado y tú vayan a la embajada que quiere hablar con ustedes. Espérese, en medio de una asamblea constituyente. Pero venga. Ay, 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 Y cuando yo voy y le digo a don Jacinto, don Jacinto, oiga lo que pretende esta señora. Ese hombre se puso, pero de verdad, iracundo. Y cuando hubo un receso, fuimos a una oficina y él le dijo a Franklin, llámela. Y él la llamó. Y don Jacinto, muy caballerosamente, le dijo, señora embajadora, lamento que nos estemos conociendo bajo estos términos, pero es una insolencia y una falta de respeto de usted pretender que un senador de la República Óigame. y un diputado salgan de la Asamblea Constituyente para ir a hablar con usted sobre qué, sobre un tema que es soberano de nosotros decidir. No, que ella le alegó algo, yo no lo oí. Sí. Yo lo que sé es que él le dijo, mire, hablaremos en otra oportunidad, y le colgó el teléfono. Bueno, Pero, nosotros espérate. recibimos amenazas de que no iban a cancelar la visa. Sí.
Así es. Mire, finalmente. Y yo le dije, bueno, ¿qué puede pasar? Me cancelan la visa y los hijos míos, en vez de ir a Disney World, van a Europa. van a Euro Disney. A Euro Sí, sí, Disney. sí. Mire, Ya, porque mire, yo soy dominicano. para que no se nos quede esta pregunta, Zuco. Usted fue presidente de la refinería. Sí, señor. En el último gobierno de Danilo Medina, durante la gestión de Felucho, si no me equivoco, Sí. el Estado compró las acciones que tenía Venezuela en la refinería. ¿Fue correcta la decisión o no? Bueno, yo lo primero que tengo que contarle es la historia de esas acciones. Sí, Esas acciones eran de la Shell. sí. Cuando yo era presidente de la refinería, nosotros descubrimos un fraude que la Shell le tenía montado al Estado Un Dominicano. fraude. Sí. Wow. Sí, pero usted Y se está- mete. Usted se mete. ¿Y Perdón. cuánto se llevaba la Shell de ahí? Excúseme, está documentado. Y hay un discurso en un consejo de gobierno en Santiago donde el presidente Leonel Fernández está ahí en televisión, dijo, yo tengo 3 grandes recaudadores. Uno es Juan Hernández, el otro es Miguel Coco y el otro es Fernández Zuco. Y sacó un sobre y dijo, aquí me están entregando este cheque que se lo llevó Danilo, que yo se lo di porque yo no estaba en el consejo de gobierno. Sí. Este cheque, ahí está Danilo, que le pregunten si él no se lo ¿Qué- entregó. qué era ministro de la Este presidencia? cheque, oiga esto, de 1.600 millones de pesos de los fondos indivisos de la refinería que la Shell lo tenía retenido desde el año 99 y estábamos en el 2004. Desde el 99 no entraba esos fondos. No dividía los fondos ni lo Ay, entregaba. padre mío. Y eran 3.800 millones, de los cuales yo se lo cobré todo. Y cuando nos enfrentamos, el presidente de Shell aquí se llamaba Rafael Maradiaga. Maradiaga, sí, famoso. Y Maradiaga era sobrino del cardenal Maradiaga de allá, de Honduras. Sí. Entonces tuvimos esa confrontación y el presidente Fernández me dijo, impóngalo en el consejo. Y lo primero que ellos decían era que el consejo de administración de la refinería era una cosa y la refinería otra. Y yo le dije, no, es la misma empresa. Y el presidente soy yo, no es usted. Y se acabó el que ustedes nombren un gerente empleado de la Shell como gerente general de la refinería. Y que el gerente financiero de refinería sea el gerente financiero de la Shell, porque son 2 empresas completamente distintas. Wow, pero estaba en manos de Lutero. Pero- Conflicto pero- de Está en manos de interés. Lutero. Pero Totalmente. vamos a decir otra cosa más. Si el Estado es dueño del 51% de las acciones de la refinería y la ley manda a que todas las operaciones de entidades y empresas del Estado se manejen a través del Banco de Reserva, ¿por qué las cuentas de la refinería que tenía en cuenta corriente 120.000 y 130.000 millones de pesos se manejaban en banco privado? ¿Cuánto perdió el Estado por esa gestión que hacía Shell ahí? ¿Cuántos Bueno, millones más o menos perdió el Bueno, Estado? si usted considera, por ejemplo, que ellos hacían licitaciones amañadas para hacer las compras que no eran por contrato de combustible y por lo regular PDVSA incumplía con la ventana de entrega, entonces había que irse al mercado spot. Es el mercado que no es bajo contrato. Sí. Son licitaciones. Yo le puedo decir que eran miles de millones. Wow. Y eso está documentado. Pero ya- Eso está documentado porque los estados financieros que ellos nos entregaban a nosotros eran así. Y lo que ellos tenían eran así. ¿Y cómo lo obtuvimos? Yo sé cómo lo obtuvimos. Y el gerente financiero de esa empresa era el gerente financiero de la Shell. ¿Pero fue correcta o no la decisión del gobierno de Medina? Ahora le explico eso, si tenemos tiempo. Sí, sí, El tenemos gobierno tiempo. de Medina no compró las acciones. No, fue el Estado. Una empresa privada. Ni el Estado. Lo compró una empresa privada. Una empresa Lo- y privada después- para el y Estado. Y nosotros- después esa empresa se la vendió al Estado. Al Estado, porque Ahora, recuerde que ¿por había, qué esa- había un tema de el gobierno de los Estados Unidos que no Y se puede Venezuela, y transar Venezuela, y con el Venezuela. gobierno pero, venezolano. pero vamos, eso es por la ley Helburg. Helburg. Sí, sí. Pero déjeme explicar. Pero con la autorización de ellos. ¿Por qué el Estado adquiere las acciones y se la traspasa a PDVSA? Se la traspasa en pago por deuda de Petrocaribe. Sí. Porque la Shell la tiene que entregar Sí. por lo que no debía y para que no hubiera un escándalo mundial. Entonces ya las acciones pasan del Estado a PDVSA. Después la PDVSA le vende las acciones a una empresa privada y esa empresa privada Le vende al Estado. le vende al Estado. Sí. Ok. Correcto, y yo esa opción. creo que lo que sí sé que es correcto es que en términos de soberanía el Estado adquiriera ese bien total. Sí. Que tuviera el 100% de las acciones de algo que es de seguridad estratégica para el país. El combustible
y el tema energético. Lamentablemente- Ahora, ¿cómo lo hicieron? Yo no quiero entrar en ponderaciones Claro. de si el método que se usó y a través de la empresa que se compró o lo que fuera. En eso no quiero entrar. Bueno. Tenemos que terminar. Evidentemente que Lamentablemente, quedan muchísimas porque- cosas más que tratar es. con Suco porque Podemos- su experiencia podemos- en el Estado es demasiado vasta. Podemos volver con mucho gusto cuando ustedes nos inviten. Le de nuevo. vamos a extender Y- otra invitación. Y eso que yo le he contado no es ni el 2% de las cosas que yo viví y que hoy, 30 años o 20 años después, yo puedo hablar. Y estoy en libertad de hablar. Antes no, porque Sobre no me lo todo- permitía un tema de carácter legal, la prudencia y la experiencia de Estado. Sobre todo también la oportunidad de esa experiencia, utilizarla para analizar los hechos actuales. Creo que no podemos perder esa oportunidad. Un carajito en el Muchísimas poder. gracias por su tiempo. Vamos a pasar. La Super 7.